para empezar, romper un poco la objeción de, bueno, ¿cuándo necesito habilidades sociales? Nadie necesita habilidades sociales como tal, pero es algo que te potencia y mejora todas las relaciones en tu vida. O sea, te potencia mucho a nivel profesional, por ejemplo. El 85% de tu éxito proviene de las soft skills, de estas habilidades sociales. Entonces, sí que es muy importante, aunque no sea algo que tú digas, oye, lo necesito, porque tú no vas por tu vida y dices, ¡ah, necesito habilidades sociales! No, no es algo que te surge así, ¿no? Pero sí que es algo que te potencia mucho como persona, te hace crecer mucho, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Entonces, partiendo de esa base, ¿qué consejos les daría? Pues mira, no voy a entrar súper en detalle, pero te voy a decir lo que puede aplicar la gente mañana. O sea, 3 cosas. Primero, hay 2 tipos de personas. Las que mueven el culo y las que no. Es decir, muchas personas, yo creo que las personas que están escuchando este vídeo son personas que están en crecimiento. Tanto crecimiento personal como crecimiento profesional. Y muchas veces necesitamos literalmente salir de nuestro círculo, conocer a nuevas personas para poder soportar ese crecimiento. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, empiezas a emprender, empiezas en el desarrollo personal, normalmente tu círculo no te entiende, ni siquiera te apoya. Necesitas salir de esa zona, de ese círculo, necesitas encontrar a esa gente que te apoye, que te entienda y que te potencie. Entonces, para ahí tienes que salir. Entonces, lo más importante para crecer, para mí, es levantar el culo, conocer a nueva gente y no quedarte sentado. Así que tú eliges qué tipo de persona eres, de las que te levantas, te mueves y vas a descubrir cómo la vida te va poniendo las cosas, o te quedas en el mismo círculo, en el mismo estado y muy difícil cambiar, o sea, muy difícil. Luego, segundo punto, un problema, el más importante a nivel de comunicación, es que la gente, tú le explicas a qué te dedicas y no se enteran. O sea, yo soy informático, entiéndeme. Informático, ¿tú has hablado con un informático alguna vez? Contigo. Conmigo, y porque me dedico a la comunicación, pero tendemos a usar muchas palabras que no entiende nadie. O sea, yo me ha pasado, pero así de veces, de conocer a gente y de terminar la conversación y yo, de verdad, prestando atención, poniéndole toda mi atención, decir, es que no me he enterado de a qué te dedicas, ¿eh? No sé cuándo te llamo, Entonces, intenta explicar las cosas como un niño de 10 años, ese es un consejo. Conoce gente y cuando te presente, explícale las cosas como un niño de 10 años. Nos pasó en un evento, ¿a qué te dedicas? Yo a la medicina natural integrativa. Madre mía, señor. ¿Cuándo te llamo entonces? ¿Sabes? Muy difícil. No, pues yo qué sé, depende. Claro, ¿cuál es mi dolor para que yo te tenga que llamar en ese momento, no? Claro. Es explicarlo de forma... Yo soy profesor de habilidades sociales, por ejemplo, ¿no? Pues la etiqueta sirve, profesor de habilidades sociales. Bueno, ¿y qué son las habilidades sociales? Pues eso que te ayuda a conectar con las personas para que, para que conecten mejor y consigan más oportunidades, ya sea un trabajo, un nuevo socio, un nuevo amigo, pareja, todo, ¿no? Entonces, pues eso. Y incluso puedes poner ejemplos siempre, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las... ¿Cómo has conocido a tu pareja? A través de contacto. ¿Y a tu jefe? Entonces, sí que intenta explicar las cosas como un niño de 10 años. Ese es como uno de los consejos clave. Puedes usar también ganchos y tal, pero no voy a entrar ahí. Primero, levanta el culo y conoce gente. Luego, aprende a hablar de forma simple que te entienda la gente. Claro, directo y simple. Y finalmente, lo más importante, donde aquí se pierde la mayoría de las personas, es que, vale, tú has conocido gente, pero luego no consigues que esas personas lleguen a ser una relación. Pues eso es un problema. O sea, tú tienes que literalmente cuidar las relaciones. Un contacto no te sirve para nada. Porque si no, mira, yo posiblemente tengo aquí de esta mañana, no porque me he cambiado de ropa, pero te dan una tarjeta y una tarjeta de visita no te sirve para nada. Va a terminar tu cara al lado de un plátano podrido en la basura. Literal, no se van a acordar de ti. Entonces, lo único que me importa realmente son las relaciones. Tú quieres relaciones para conseguir tus objetivos profesionales, ya sea, por ejemplo, o personales, tipo, tú quieres mejorar tu salud física, quieres ir al gimnasio y encuentras un amigo fitness, pero necesitas crear esa relación, porque las relaciones hay que alimentarlas, ¿no? Un contacto en tu agenda no vale nada si esa persona
no te conoce realmente, no ha generado ninguna conexión. Entonces, recapitulando, primer paso, mueve el culo. Segundo paso, preséntate como un niño de 10 años, o sea, que lo entienda fácil. Y tercero, aplica la generosidad para cuidar esa relación, con frecuencia. Y listo.